Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de esto que llamamos Encuentros Verificados. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a estar más o menos durante una hora charlando sobre inversiones, vamos a estar charlando sobre los conceptos prácticos y cómo llevarlo a cabo, cómo invertir, pero antes algunas cositas. Primero, la plataforma que estamos utilizando para este stream es Microsoft Teams, que si nunca la utilizaron, saben que si hacen arriba del usuario que están viendo ahora hablando clic derecho y seleccionan la opción de ping, lo van a dar más grande y quizás eso les resulte un poco más cómodo, ¿sí? Presento a mis compañeros, me acompaña Leticia, me acompaña Ignacio, que son parte del banco y que voy a estar ahora atosigando con algunas preguntas que seguro a ustedes se les van a ocurrir durante el proceso de esta charla. A ver, ¿cuál es nuestro objetivo hoy, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Nosotros tenemos una idea que comparto junto con la gente del banco, y es que el hecho de las inversiones es algo de lo cual tenemos que hablar. Tenemos una visión quizás distante, como algo lejano, algo que escapa a lo que hace el común de los mortales, pero en realidad todos deberíamos estar invirtiendo, todos deberíamos hacer eso, todos deberíamos tenerlo dentro de nuestra planificación financiera. Y hicimos un experimento que lo comprobó, y esto fue súper interesante. El año pasado, junto con el banco, hicimos una serie de talleres que le llamamos Inversores Verificados. Eran 3 talleres donde participaron muchísimas personas, donde íbamos viendo los distintos instrumentos que había en el banco, etcétera, dentro de un contexto de educación financiera. Y este año se nos ocurrió hacer un experimento. Invitamos a 20 personas, 20 desconocidos, 20 personas que participaron en este encuentro de inversores verificados, y les invitamos a hacer un asado. ¿Sí? No hacerlo, sino a comer el asado. Entonces nos juntamos con ellos y yo tenía la difícil tarea de hacerlos hablar sobre inversiones. Personas que quizás algunas habían invertido, quizás otras no, eran ajenas al ambiente, desconocidos entre ellos. Y para mí era todo un desafío, porque creo que con desconocidos y con amigos, ¿no? Es muy difícil hablar del tema de dinero o hablar del tema de inversiones o atreverse a hacer una pregunta por miedo a ser juzgado, porque el dinero tiene esto de que es un tema medio tabú. Y nos pasó algo increíble. Nos pasó que comenzamos estas dinámicas como para hacerlos hablar y nomás se armó un poquito de ámbito de confianza. Nos complicó todo porque no pudimos usar ninguna de las dinámicas. La gente se colgó a hablar, se colgó a preguntar, se colgó a comer. Y estuvimos, de hecho eran las 11 de la noche, teníamos que entregar el lugar donde estábamos haciendo el asado y la gente seguía colgada hablando. Y viste, cuando cerrás la puerta y la gente se queda haciendo puerta afuera cual boliche charlando del tema. Y lo que nos demostró a nosotros es que hay una necesidad de charlar sobre este tema. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, y la idea de este encuentro el día de hoy es justamente poder charlar de eso. Así que veámoslo no tanto como un monólogo de nuestra parte, sino que va a ser una suerte de diálogo entre nosotros. Al final vamos a tener una instancia de preguntas donde los invitamos a que hagan todas las preguntas que quieran hacer para sacarse todas las dudas que tengan sobre los mecanismos de inversión que vamos a charlar, ¿sí? Pero bueno, antes un detallecito, ¿no? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de salud financiera. Esto no lo inventé yo, hay una señora que se llama Ana María Luzardi. Ana María Luzardi es como la autoridad a nivel mundial de lo que es cómo impacta la educación financiera en los seres humanos. Y tiene un paper, que es uno de los papers más citados, donde lo que demuestra con lo que se llama un estudio longitudinal, un estudio que se hace en muchas personas a lo largo del tiempo, es que hablar de finanzas, hablar de dinero tiene un efecto predictivo en la calidad de vida de las personas. Eso quiere decir que aquellas personas que durante su vida hablan de tema dinero, lo que termina pasando es que mejoran su calidad de vida. ¿Bien? Entonces, hoy nosotros vamos a estar charlando de algunos de estos conceptos de educación financiera, de salud financiera. Podemos decir que hay dos, básicamente. Uno es la parte de gestión. No nos vamos a meter en gestión el día de hoy, no vamos a hablar de, digamos, cómo gestionar mejor el dinero, sino vamos a hablar de la otra pata, que es la pata de inversión. La pata que nos dice cómo nosotros debemos utilizar el sobrante, aquel dinero que nosotros ahorramos con un objetivo puntual, ¿sí? Y eso es lo que nos trae el día de hoy, y vamos a comenzar a charlar con personas que están metidas en este tema para entender y ver los casos de uso de cada uno de los instrumentos que hay, ¿sí? Entonces,
La pregunta del millón, ¿no? La pregunta que todos nos hacemos es, ok, gestión, no vamos a comenzar hoy tanto de eso, vamos a hablar de inversión, perfecto. Y la pregunta es, ¿en qué invierto? ¿No? Que es la pregunta que nos llega todos los días. ¿En qué tengo que invertir? Pero esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, no hay una respuesta para todo el mundo. Quizás la respuesta es un gran depende. Y acá les paso la posta, ¿no? Cuando a mí me dicen, cuando viene alguien al banco y les pregunta, che, ¿en qué tengo que invertir? ¿Qué les dicen ustedes? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? De todos los clientes cuando se nos acercan. Y bueno, en realidad antes de meternos bien en el tema de los productos que hay disponibles para invertir, a nosotros nos gusta detenernos primero en lo que se llama el perfil de riesgo, ¿no? Y primero tenemos que tener en cuenta determinados ingredientes antes de tomar la decisión de inversión y para efectivamente asegurarnos de que ese producto que vamos a elegir se adecue a mí, a mis necesidades. Y acá vemos algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de mi inversión? O sea, yo tengo un objetivo con esa inversión el día de hoy. Por ejemplo, puede ser que voy a invertir para, no sé, realizar un viaje, o para comprarme una casa, o pensando más en largo plazo, un complemento a mi jubilación, o pagar la anualidad del colegio de los hijos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta cuál es el horizonte de tiempo por el cual yo puedo dejar inmovilizados esos fondos, ¿no? O qué es lo que estoy pensando. Y acá solemos clasificarlos en lo que sería corto, mediano y largo plazo. Pensar en una inversión a corto plazo, no sé, un horizonte temporal de máximo 3 años, un mediano plazo entre 5 y 7 años, y más largo plazo, 7 años. Y un factor no menor, que obviamente está asociado a todas las inversiones, es el riesgo, ¿no? Y ahí tenemos que evaluar qué tolerancia tengo yo a riesgo, o sea, qué tan dispuesto estoy a enfrentar determinadas pérdidas, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que todo rendimiento está asociado a algún riesgo. La economía tiene determinadas fluctuaciones, van a haber momentos de bonanza, momentos de pérdida, y ahí es cuando yo tengo que pensar, bueno, ¿qué tan dispuesto estoy a sufrir determinado nivel de pérdidas en mis colocaciones? ¿No? Y ahondando un poco más en el tema del riesgo, tenemos que distinguir bien dos factores, ¿no? Uno que es la incertidumbre y otro que es el riesgo propiamente dicho del producto. Cuando hablamos de incertidumbre, en realidad nos referimos a factores, circunstancias del mercado que a priori nosotros no podemos medir y no sabemos el impacto que va a tener en nuestra inversión. Sin ir mucho más lejos, podemos pensar en la pandemia, en guerras que afectaron al valor de los activos financieros y al mercado en general, pero a priori no podíamos decir, bueno, va a acontecer una guerra y me va a afectar de determinada forma en mi inversión. Por eso es incertidumbre y no es medible y no es cuantificable antes de tomar la decisión. Por otro lado, hay ciertos riesgos asociados a los distintos activos que sí son cuantificables y medibles y podemos tener una idea de cuánto puede llegar a impactar en la evaluación del precio de mi activo. Y acá los englobamos en 3 grandes grupos, ¿no? Lo que es el riesgo de liquidez, riesgo de crédito y riesgo de mercado. Cuando hablamos de riesgo de liquidez, hacemos referencia a qué tan rápido yo puedo volver a ser efectiva, convertir en efectivo esa colocación, ¿no? Y que sea rápido y a un precio justo, ¿no? Que no me implique, por querer vender, caer en grandes pérdidas. No sé, pensando en riesgo de liquidez, alguien puede pensar, no sé, una inversión en un inmueble, ¿no? Ahí, cuando hablamos inversión en inmueble y pensamos en liquidez, claramente el nivel de liquidez, si yo quisiera deshacerme de esa inversión, o sea, es bastante bajo, porque es muy probable que no lo voy a hacer en 3 días hacerme de ese dinero. Si tenemos suerte, sí, pero no es lo más común. No es lo común. Por otro lado, tenemos el riesgo de crédito, que hace referencia a la probabilidad de que una de las partes incumpla en sus obligaciones. Acá, si nos detenemos un poquito, podemos pensar cuando puede haber un contrato entre 2 partes donde una le presta dinero a otra y a cambio esa otra se compromete a devolverle ese dinero en determinado plazo y con una cierta
tasa de interés o frecuencia de pagos y determinados montos. Puede haber un mayor o menor riesgo de crédito dependiendo de esas determinado análisis que se puede hacer esa persona, ¿tá? Entonces puedes tener un mayor o menor riesgo de crédito, ¿tá? Que el día de mañana a mí, por ejemplo, no me pagues lo que me prometiste. Por ejemplo, cuando un país entra en default y no paga su deuda, Exacto. estamos hablando ahí de un riesgo de crédito. Exacto. Si yo ahí soy un inversor y tú sos un país emisor de deuda, yo compro deuda y a priori sé que tú me vas a devolver ese capital en determinado plazo y me prometiste hacerme determinada cantidad de pagos y determinado monto. Si, por ejemplo, como bien decís, entraste en un default, yo me quedo sin esa parte de capital que tú me prometiste entregar. Y por último, riesgo de mercado hace referencia a todos esos factores que pueden acontecer en el mercado financiero que afectan a los activos de distintas formas. No sé si pensamos ahora en el contexto reciente, tenemos en Estados Unidos aplicando determinada política monetaria de baja de tasas y eso obviamente afecta el valor de todos los activos financieros, ¿tá? Bueno, obviamente todos estos componentes me van a determinar qué rentabilidad estoy esperando yo de mi inversión, ¿no? Y, bueno, dicho esto, importantísimo hacernos determinados cuestionarios, determinado cuestionamiento que cumpla con todos esos ingredientes que hablamos previamente para ver el producto que vamos a elegir. Y acá hay algunas preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, bueno, de nuevo, como dijimos hoy, ¿cuál es el objetivo de inversión? ¿Cuál es el dinero que yo tengo disponible para invertir? ¿Es una parte de mis ahorros, de mis ingresos que yo destino a eso? ¿Qué porcentaje implica eso del total de mis ingresos? ¿Cuándo voy a apreciar el dinero? De nuevo, en el horizonte temporal. Conozco cuál es mi grado de conocimiento de las distintas clases de activos. Obviamente hay activos que son más complejos, que necesitan un mayor grado de conocimiento y es importante saber en qué estamos invirtiendo para después no llevarnos sorpresas y sentirnos cómodos con esa inversión que estamos haciendo. De nuevo, también hay activos financieros que están muy influenciados por la volatilidad del mercado y pueden tener distintas fluctuaciones y ahí, depende el estómago de cada uno, a ver qué tan disponible estoy o a aceptar esas distintas fluctuaciones. Y una pregunta que a mí me encanta es pensar en cuál es el momento de vida en que nosotros estamos, ¿no? No es lo mismo alguien que toma una decisión de inversión a sus 20, que de repente está recién empezando su carrera laboral, que vive con sus padres, que quizás tiene más dinero para arriesgar, porque que va a tener mucho más tiempo para recuperar inversión en caso de que incurra en algún tipo de pérdida, ¿no? O alguien que está en edad entre los 30 y los 50, donde quizás tiene familia, tiene hijos, tiene que afrontar distintos gastos, o ya tiene un inmueble y quiere comprar un segundo inmueble, no sé, de veraneo. Ahí también las decisiones de inversión son distintas. Y por último, no sé, aquellas personas que están en mayores de 60, que ya están ingresando en la etapa de jubilación y bueno, quizás necesitan inversión para, no sé, complementar ingresos. Bueno, ya sabemos todos lo que implica jubilarse en Uruguay. Así que bueno, dependiendo de eso, en qué momento de vida estoy, también me va a determinar que el grado de riesgo del activo en que yo voy a terminar invirtiendo. Sí, a mí lo que me pasa con esto es que estas preguntas yo las leo, estoy seguro que quienes están viendo las leen, si lo ven chiquito recuerden que lo pueden piñar para verlo más grande, ¿no? Pero estoy seguro que lo que pasa es que en abstracto las entiendo, pero después cuando lo tengo que implementar, cuando lo tengo que llevar a los instrumentos, entiendo que me las tengo que hacer, pero me cuesta como ese link. Entonces, ¿les parece si empezamos a ver de repente parte de los instrumentos que disponibiliza el banco, en parte basados en estas preguntas? Y podemos arrancar por la clásica, ahora viene diciembre, la gente cobra el aguinaldo. Vamos a arrancar a hablar en pesos uruguayos, ¿qué les parece? Sí, buenísimo. En realidad, para empezar, está bueno hacerlo por pesos porque justamente es la moneda en que la mayoría de todos nosotros tenemos nuestros ingresos y la mayoría de nuestros gastos también. Entonces hace sentido empezar el camino de las inversiones conociendo un poco de los instrumentos en pesos y también empezar por los instrumentos más sencillos de explicar.
En este caso en pantalla podemos ver lo que es una simulación de un depósito a plazo fijo. ¿Qué es conceptualmente? Es inmovilizar dinero por un tiempo determinado y a cambio la institución financiera donde tú lo inmovilices te paga un retorno, una tasa de interés al respecto. Este es un ejemplo para que tengan más numérico, más gráfico, un cálculo que puedan hacer ustedes mismos de un depósito a plazo fijo por un año por 10.000 pesos, que es el mínimo para el tipo de producto que estamos hablando ahora, de depósitos a plazos fijos en pesos, el cual te brinda una tasa de interés de un 7.5%. Traducido a números para que sea más claro, esto significa que por cada 10.000 pesos que pone uno en este tipo de instrumento, se lleva una ganancia neta de unos 709 pesos. Ahí hay un punto importante de que la ganancia ya es neta, porque en realidad este tipo de instrumentos está grabado impositivamente por impuestos como el IRPF, que en caso de que corresponda, el banco ya hace propiamente la retención del mismo, una vez que se paga justamente la rentabilidad sobre... Eso te iba a preguntar, no tengo que meterlo en mi declaración. El banco es agente de retención. Exacto, exacto, el banco es agente de retención, entonces cuando tú tengas que hacer una declaración jurada, si la tenés que hacer todos los años, esto no hace falta que lo incluyas ahí. Después, un instrumento también en pesos y que tiene algún punto de contacto con el que veíamos recién del depósito a plazo fijo son las letras de regulación monetaria. Acá la diferencia es que en realidad es un bono, por decirlo de una manera, que emite el Banco Central del Uruguay, un bono de corto plazo, que también conceptualmente hace lo mismo, te remunera el hecho de que tú inmovilices tu capital. Acá lo que tenemos es un ejemplo para 20.000 pesos, que es el mínimo para este producto. Acá lo que tenemos también es una variedad de plazos que puede ser un poco distinta, porque en realidad estos son productos que, como decía recién, los emite Banco Central y se van emitiendo con plazos que son fraccionados, por decirlo de una manera. Tenés emisiones de 30 días, de 90 días, de 6 meses, de un año, y bueno, vas a poder obviamente acceder a ellas para comprarlos. ¿Qué tiene de beneficio esto versus el caso anterior? Es un producto que no está grabado impositivamente por ser un producto que emite el propio Estado uruguayo a través del Banco Central. Por eso es que acá en realidad la ganancia que se ve no aclara que es neta, porque no hay impuestos que estén afectando esta ganancia que tú estás teniendo acá. Bueno, lógicamente tiene una fecha de compra, ni que hablar, pero es una fecha de vencimiento también, lo cual nos lleva a uno de los activos que nos comentaba Leti hace unos minutos, que es de renta fija, porque sabemos cuándo entramos, cuándo salimos y cuál es la tasa de interés o la ganancia que yo voy a tener por haber permanecido durante todo el periodo de validez del instrumento allí. O sea, si entendí, el riesgo de volatilidad que decía Leti recién, acá no hay, y el riesgo de crédito en realidad está sustentado por el Banco Central, por Uruguay. Correcto. En este caso, digamos. Uruguay tendría que entrar en default interno, cosa que exactamente. Nunca pasó. Para que el riesgo crediticio se consumara en este caso, tendría que pasar que el Banco Central de Uruguay, o el Uruguay entero en realidad, defaulteara su propia moneda. O sea, que hiciera... Imposible. Exacto, es algo poco probable, sí. Pero bueno, acá el punto clave, tanto en este caso como en el depósito a plazo fijo, es la fecha de vencimiento. Son dos instrumentos que no son líquidos, es decir, no los puedo transformar directamente en dinero hasta la fecha de vencimiento. Claro, me pasa algo en el medio, ¿no? No sé, se me cae un árbol arriba del auto y yo necesito la plata, no hay vuelta porque el dinero está colocado y hasta la fecha de vencimiento no lo puedo sacar. Correcto. Pero en función de justamente las inquietudes como esas que nos plantearon algunos clientes, durante el año pasado estuvimos trabajando en un producto nuevo que ya tiene un tiempo en el mercado, ya tiene casi, es más, hoy está cumpliendo un año, que es el Fondo Itaú Liquidez Pesos. ¿Qué es esto? Es un fondo de inversión. Antes de entrar en el detalle de qué es el Fondo Itaú Liquidez Pesos, está bueno entender conceptualmente qué es un fondo de inversión. Que simplificándolo bastante es como si tú tuvieras una canasta y la llenaras de diferentes activos financieros o productos de inversión, llamémosle, capaz que es un poco más tangible, y esa canasta se estuviera constantemente moviendo los componentes que tiene, o sea, los diferentes productos que tiene adentro, según un reglamento. O sea, cuando tú entras ahí no es que la persona que lo administra pueda hacer lo que quiera, sino que se compromete a hacerlo con diferentes objetivos y dentro de diferentes activos muchas veces también. Y bueno, justamente esa persona es una persona que está encargada de buscar el mejor rendimiento para ese fondo, o sea, que se aprecie lo más posible su inversión. Entrando ya así en lo que es el fondo Itaú Liquidez Pesos, es un fondo que lo administra Itaú Asset Management, que es la administradora de fondos de Itaú en Uruguay, y tiene hoy al día de hoy un único fondo
que es en pesos uruguayos y invierte solamente en letras de regulación monetaria. A diferencia de lo que es invertir directamente en la letra, esto no tiene un vencimiento. No es que tú tenés que esperar a una fecha determinada para poder transformar esto en líquido, para transformarlo en dinero nuevamente, sino que acá tú vas a poder comprar y salir a tu gusto, básicamente. Si mañana, por ejemplo, el ejemplo que nos trajiste tú, que se te caía un árbol en el auto, bueno, tú capaz que no tenías claro no esperabas que esto llegara a pasar y de un día para el otro necesitas hacerte esa liquidez. Acá simplemente, si tú ya estabas invertido en este fondo, solicitas la venta del fondo, el rescate que se llama formalmente la venta del fondo, y el dinero en máximo 48 horas hábiles queda disponible en tu cuenta. Normalmente son 24, pero dependiendo de la hora en que se solicite puede llegar a pasar de que sean 48. Ahí lo clave es que justamente la liquidez depende de nosotros, por eso el nombre del fondo es Itaú Liquidez Pesos. Cuando nosotros queremos transformarlo en dinero, simplemente alcanza con pedirlo. Tenemos la posibilidad de monitorear también cómo va evolucionando esto. Todos los días, al finalizar el día, se evalúa el fondo, es decir, se le pone un precio a cuánto vale entrar y salir del fondo. Bueno, eso obviamente es accesible para todos, es información pública que de hecho hasta en el propio sitio del banco lo van a poder ir viendo quienes estén invertidos. Y acá lo que tiene de bueno también, como pasa con las letras de regulación monetaria, es que como los productos en los que invierte el fondo son solamente letras de regulación monetaria, el tratamiento tributario, o sea, el tema impositivo, pasa a ser exactamente igual. Es decir, no está alcanzado por el impuesto a la renta, por el impuesto al patrimonio, que bueno, digamos un poco se aprovecha del beneficio del propio título de las letras. Una pregunta. Sí. Estaba mirando los rendimientos que decían en la placa y son mayores que los rendimientos si yo fuera a comprar las letras. Yo fuera a comprar las letras como me mostraste recién, decía 6.50 y acá veo que en los últimos 180 días fue 7.33. ¿Por qué pasa eso? Hay dos factores ahí. Uno de ellos es lo que te comentaba al principio, es esta cartera no es una cartera estática. Hay una persona atrás de esto que hace que pueda comprar y vender letras para que se pueda lograr una rentabilidad mejor. Entonces, si ellos entienden, si el portfolio manager, quien es formalmente quien se encarga de esto, entiende que es conveniente comprar una letra en determinado plazo o vender una letra en determinado plazo, eso tendría que hacer para velar por la mejor rentabilidad del fondo. Y la segunda explicación también es un tema de los costos que tiene asociado un producto y otro. Las letras de regulación monetaria, cuando uno las compra individualmente, tienen un costo, digamos, una comisión de entrada de 2 puntos de la tasa. En el caso del fondo, al tener muchos más participantes de esas letras que hay ahí, se licúan mucho más los gastos. Entonces la comisión termina siendo menor, que en este caso es un 1,15% masiva, y los gastos licuados que te decía, más o menos terminan en torno de un 1,4, 1,40 y algo %. O sea, termina siendo más barato y más líquido también. O sea, si necesitas transformarlo en dinero, tenés la posibilidad versus la letra que no, y además pagas menos por este instrumento. Bien. Entiendo, no es una cuenta corriente porque tiene un plazo en el cual yo me suscribo y un plazo para el retiro de a máximo 48 horas, pero en realidad si yo tengo pesos parados, me conviene tenerlos acá, ¿no? Es una buena alternativa para liquidez, sí, tal cual. Por lo menos es algo en donde tú vas a estar teniendo una rentabilidad versus tener un dinero que capaz que por lo menos se está perdiendo contra la inflación en algún caso. Acá, mirando los números, 7,33 por ejemplo es lo que está la tasa anual a 180 días, para poner un ejemplo. Tenemos una tasa de inflación que ronda más o menos el 5%, estaríamos incluso casi 2 puntos y un poquito menos de medio, 2,30 arriba de la inflación. Aclarar un detalle, que siempre que se presentan las tasas, que dice 30, 7,59, siempre la tasa se mide anual, ¿no? O sea, es la proyección anual de la tasa, no es que en 30 días se consiga el 7,59. Exacto, esto es un tema de comparabilidad. Nosotros Exacto. de repente podemos tener un depósito a plazo fijo, que fue el primer producto que hablamos, a 30 días, y queremos compararlo con el fondo, por ejemplo, si yo lo dejara un año. En realidad, si yo te doy la tasa mensual en uno y la anual en otra, te voy a tener que complicar con un poco de matemática para que vos vayas y puedas compararlo. Exactamente. Entonces, lo que es común en este ambiente es eso, es presentar las tasas en términos anuales para que tú puedas contrastar diferentes productos en diferentes plazos con simplicidad. Bien, ahora, perdón, Leti, vas a decir algo. No, que creo que acá lo que está bueno, por ejemplo, en cómo pensar este producto, como bien dijiste, es en eso, antes de tener el dinero en la cuenta, lo tengo colocado y trabajando, y justamente tener ese fondo de emergencia ante cualquier eventualidad que puedas tener.
Sí, recordemos que plata parada es plata que está perdiendo valor por concepto de la inflación. En este momento un 5% anual es lo que se deprecia la pérdida de poder de compra que tenemos cuando tenemos plata parada, ¿no? Entonces, en ese sentido, inclusive si cobro el aguinaldo hoy y me voy a usarlo para irme de vacaciones en marzo, me conviene ponerlo porque le voy a ganar, digamos, a la inflación durante ese periodo. Ahora, una pregunta que tenía. Me imagino, para hacer esto, tengo que firmar un montón de papeles porque me transformo en que soy un inversor, tengo que ir a la sucursal, tengo que hacer cola, sacar números, la pantallita. La realidad es que no. Tenés esa opción. Si Sabía, hay alguien que sabía le y gusta, te la dejé picando, pero... si hay alguien que le gusta, por se siente más cómodo por hacerlo así y demás, lo puede hacer, lógicamente. Pero estos 3 productos que hablamos recién están todos al alcance de un clic. Entrando al sitio del banco, a la parte de inversiones justamente, se puede acceder, ni que hablar, a mucha más información, pero también a simulaciones de estos 3 productos. Y en caso de que lo que simules te parezca razonable, se adapta a lo que tú necesitas y a esos ingredientes que hablaba Leti hace un rato, bueno, puedes contratarlo directamente de allí. En el caso de los depósitos a plazo fijo y de las letras de regulación monetaria, es algo que lo compras y lo ves inmediatamente. En el caso de lo que es el fondo de inversión, como necesita que cierre el precio del día, en realidad es algo que lo vas a ver al día siguiente. Perfecto. Tanto con la compra como la venta necesita que cierre el precio del día, por eso es que tiene por lo menos una demora de ese día para verlo. Espectacular. Bueno, estos son los instrumentos que vimos que están basados en pesos uruguayos, que le ganan a la inflación, digamos, pero seguimos estando en Uruguay y la gente sigue pensando en dólares, ¿no? O sea, el dólar sigue siendo fuerte y mucha gente tiene plata guardada en dólares, capaz que ve esto y dice, pucha, capaz que si vendo los dólares y lo meto acá, pero justo ahora el dólar está subiendo y siempre nos da cosita en la panza vender los dólares, ¿no? Es algo que nos pasa al uruguayo por vivir esta realidad bimonetaria. ¿Qué opciones tengo si tengo dólares y quisiera invertir dólares? Bueno, eso que comentabas al final es un ejemplo bien gráfico de lo que puede ser un riesgo de tipo de cambio, ¿no? El riesgo de cambiarme de moneda, que se aprecie una o se deprecie la otra y pierda por eso. Y igual así todo te quería complementar que si bien vivimos en una economía como muy dolarizada, creo que desde que somos chiquitos nuestros padres nos enseñaron a que teníamos que todo lo que nos ingrese cambiarlo a dólares. Vivimos en Uruguay, tenemos ingresos en pesos, tenemos gastos en pesos y está bueno pensar como uruguayo tener un portafolio armado que contemple las dos monedas, ¿no? También asociado a los distintos objetivos que mencionábamos hoy. Sí, un fondo de emergencia, por ejemplo, si vivo en Uruguay, va a ser en pesos, ¿no? Si yo guardo dólares, bueno, en los últimos 20 y pico de años no fue una muy buena idea tener dólares guardados, ¿no? Entonces está bueno lo que vos decís de que en realidad volvemos a lo que dijiste al principio, el objetivo de la inversión. Hay objetivos que se van a medir en pesos y hay objetivos que se van a medir en dólares. Si me quiero ir de viaje, por ejemplo, seguramente sean dólares. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, pensar en que cuando yo invierto en determinada moneda previendo un consumo, está bueno que la moneda en la que invierta sea la misma a ese consumo en que voy a tener. Sí, correcto. Ahí yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si no, estamos especulando. Exacto. Puede salir bien o puede salir mal. Totalmente. Si salió bien, somos unos cracks. Y si salió mal es, qué tonto lo que hice, ¿no? Exacto, bueno. Exacto, tal cual. Pero bueno, un poco yendo a ese concepto de contemplar las dos monedas en el caso de que así lo marquen nuestros objetivos. También tenemos opciones en dólares. La primera es la misma opción que les presentamos como primer caso en pesos, que es el depósito a plazo fijo. Así como existe el depósito a plazo fijo en pesos y en unidades indexadas, tenemos la posibilidad también de contratarlo directamente en dólares. En este caso, el depósito a plazo fijo en dólares, el mínimo que nosotros podemos invertir es el equivalente a $1.000. Los plazos obviamente también varían un poco. Tenemos a partir de 90 días, si está bien, en el sitio del banco para contratarlos. Y acá lo que les traemos es un ejemplo gráfico de un depósito a plazo fijo, donde inmovilizamos nuestro dinero un año, nuestros dólares un año, $10.000 particularmente, y a cambio recibimos una tasa de interés de un 3.25%. ¿Qué significa esto? Ganamos $286 en términos netos. Y de nuevo, netos porque el banco ya es agente de retención y todo lo que es impositivo ya lo va a hacer el banco por ustedes, no lo van a tener que declarar. Sin detenernos mucho en esto, porque fue lo que conversamos en pesos y no tiene técnicamente diferencia más allá de lo que es la moneda, tenemos otro producto que es el certificado de depósito que emite Itaú en Londres. ¿Qué es esto? Es operativamente es algo bastante parecido a cómo operan las letras de regulación monetaria. ¿Por qué? Porque son títulos que operan a descuento.
¿Qué significa esto? Que yo no elijo cuánto voy a poner, sino que elijo cuánto voy a sacar, por decirlo de una manera. Yo inmovilizo también dinero por un plazo determinado, pero cuando yo compro, por ejemplo, en este ejemplo de acá, $10.000, yo lo que elijo no es poner hoy $10.000, sino que a la fecha de vencimiento el título que compré me pague esos $10.000. Me preguntarán ahí dónde está la ganancia. Es que en realidad cuando tú lo estás comprando no lo compras por un precio de 10.000, sino que lo estás comprando en este ejemplo por 9.659. Esa diferencia entre los 10.000 y los 9.659 es justamente la ganancia que tiene o el interés que paga el título en este caso. También es un título que queda grabado impositivamente, por eso es que la cuenta no les va a dar exacto lo que es la ganancia, y tenemos ahí diferenciado lo que es ganancia bruta y ganancia neta. Pero es un producto que también ofrece opciones de plazos cortos, de 90 días a un año, y que nos permite operar justamente con dólares a partir de importes relativamente bajos, de $10.000 particularmente en este caso, inmovilizando nuestro capital, sabiendo cuándo entramos, sabiendo cuándo salimos y sabiendo cuánto vamos a estar ganando al final de todo. Bien, ahí una pregunta. Veo que la tasa es 3,54, pero yo que lo sigo ahí de cerca, hace un tiempito la tasa era un poquito mayor. ¿Por qué varían las tasas? Ahí, primero una aclaración importante, la tasa varía, sí, pero la tasa varía al momento de que tú lo contratas. Cuando yo lo contrato, la tasa es fija y Una eso vez que, va a ser así. exacto, punto. cuando vos lo compraste, la tasa riesgo. se cerró, por ejemplo, acá en este caso en 3,54, y esa es la tasa que va a aplicar desde el día que inició el bono, el certificado de depósito, hasta el día que venció. Perfecto. Pero las tasas van cambiando todos los días. Si tú cerrás el certificado de depósito, el día de hoy o mañana, probablemente tengas una tasa diferente. Y si la distancia en el tiempo pasa a ser más larga, probablemente sea más diferente todavía. ¿Por qué es esto? Porque en realidad las tasas van arbitrando a nivel internacional. Hay una tasa de referencia que es la tasa de los bonos del Tesoro americano, tasa que regula lo que sería el Banco Central de Estados Unidos, que es la que se usa como parámetro de referencia, como la tasa libre de riesgo, como lo que se conoce en inversiones como el activo libre de riesgo para tomar como referencia. Entonces, si yo tengo un instrumento con el menor riesgo posible que me está pagando una tasa determinada, yo a cualquier otro título de deuda que se emita, que seguro va a tener un poquito más de riesgo, le voy a pedir que me lo compense con mayor rentabilidad. Entonces, como las tasas mundialmente vienen en una tendencia a la baja y con previsiones todavía a la baja, van ajustando también los diferentes activos. Si tú ibas a comprar capaz de un certificado de depósito hace un año, te ibas a encontrar con una tasa que era sensiblemente mejor que la que puedes cerrar ahora. Pero un poco la explicación viene por ese lado, viene que las tasas internacionales a nivel general fueron ajustando, y no es la excepción, el certificado de depósito pasa lo mismo también. Bien, perfecto. Ahora, entendí que estos instrumentos que vimos hasta ahora son instrumentos, decía Leti, de renta fija, ¿no? En el momento que yo entro, sé cuánto voy a cobrar, al menos los que vimos en dólares. Y si yo quiero asumir un poco más de riesgo y puedo comerme, digamos, la volatilidad, ¿no? Eso que decía que puede oscilar el precio, pero que, bueno, tengo estómago, como decía Leti, para hacerlo. ¿Qué opciones tengo? Ahí está, capaz que Leti les cuenta un poquito qué es lo que viene ahora. Bien, tal cual, como bien mencionábamos, hay instrumentos, los de renta fija, que sabemos que, como decíamos ahí, tengo este monto que voy a invertir, ya sé esta tasa, ya sé lo que me va a rendir, todo ok. Ahora hay otro tipo de instrumentos, que es lo que se llaman renta variable, que justamente es variable porque no tenemos certezas de lo cuál va a ser su rendimiento final. Obviamente, cuando uno invierte en este tipo de instrumentos de renta variable, lo hace con un horizonte temporal de largo plazo, buscando una apreciación del capital, sí, a largo plazo. Sin que eso no signifique que pueda haber alguna oscilación en el precio. Y por eso lo de hoy de, bueno, contemplar el riesgo que yo estoy dispuesta a asumir. Y ahí un instrumento que a nosotros nos gusta bastante pensando en el largo plazo son los fondos de inversión internacionales, ¿no? Hoy hablamos del fondo Liquidez Pesos, que es un fondo que se hace aquí en Uruguay con instrumentos que emite el Banco Central. Estos fondos internacionales, o sea, son administrados por una compañía internacional que se llama Franklin Templeton, en este caso puntual, que son los que vamos a hablar hoy, que son los Franklin Next Step, que básicamente lo que hacen es, bueno, es una administradora bastante grande, con muchos millones de activos bajo manejo, que lo que hace es ya directamente hacer 3 canastas con distintos niveles de riesgo, ¿no? Y lo clasifican en un fondo conservador, un fondo moderado y un fondo de crecimiento.
¿ah? Básicamente para orientar a la persona que en vez de decir, bueno, ¿qué invierto hoy? ¿Cómo es mi perfil de riesgo? Bueno, compro un poco de esto, un poco de acción. No, acá ya hacen como ese trabajo por vos. El equipo de analistas y el portfolio manager, todas las personas que están involucradas en el research que hacen sobre los productos, clasifican, compran ellos los productos por ti en los porcentajes acordes a cada una de las estrategias y lo único que tenés que decir es, bueno, ¿cómo me definí yo? Tengo un perfil moderado, quiero asumir determinado riesgo, entonces voy a ir y voy a comprar el fondo moderado. En sí, los Franklin Next Step tienen los mismos productos, son fondos de fondos, y lo único que cambian son los porcentajes que ellos asignan en cada una de las carteras, lo que los hacen más conservadores o más arriesgados. ¿Cuáles son las principales ventajas de invertir en un fondo administrado activamente? Y decimos administrado activamente porque justamente está este equipo que toma las decisiones de inversión por vos, buscando esos objetivos de rentabilidad que tiene cada uno. Es simple, no soy yo la que me tengo que andar complicando cuándo entrar, cuándo salir. Delegamos como que toda esa tarea en estas personas. Y también obtenemos algo que es muy importante, que es la diversificación. Nosotros capaz que con un pequeño capital no podemos lograr una diversificación tal que me permita abarcar todos los activos financieros y tener el portafolio bien diversificado. Lo que decís es, si quiero comprar una acción de Tesla, una de Google, una de Meta y no sé, y además necesito $10.000. Sí, $10.000 y en cada uno. Claro. O sea, tenés que tener obviamente mayor capital para disponer a armarte vos ese portafolio. Y cuando compro vendo además tengo costos de transacción. Exacto, acá compras esa estrategia, tenés un costo único, obviamente no es un costo de entrada y bueno, el administrador, digamos, cobra el management fee, digamos, que es por el manejo, obviamente, ellos trabajan y... Hay que darle de comer. Exacto. Y nada, te desentendés, digamos, de esa decisión. Lo bueno además, que te desentendés, que pones eso ahí y lo esperás a largo plazo. Igualmente son opciones que tienen alta liquidez. O sea, si bien vos tenés ese objetivo, de repente decís, bueno, tal vez destinar estos fondos a, no sé, 5 años, no necesito este dinero ahora. Como todos sabemos, pueden haber acontecimientos que nos hagan necesitar el dinero. El árbol. Exacto, el árbol que cae en el auto. Y bueno, sabemos que podemos rescatar esto en cualquier momento. Bien. Y en un plazo máximo de 5 días tenemos el dinero en la cuenta. Perfecto. Lo que no dijiste, ¿cuál es el mínimo para poder invertir? $1.000. $1.000. A partir de $1.000 ya podemos. Y acá, algo que hablábamos hoy también temprano de la relación de riesgo-retorno, si ustedes observan en los distintos fondos, van a ver los rendimientos en el último año, en los últimos 3 años y en los últimos 5 años. Ahí vemos, por ejemplo, en el último año el fondo conservador rindió un 11%. El moderado, que tiene más riesgo, rindió un 17%. El de crecimiento, que asume más riesgo, rindió un 19%. Entonces ahí vemos esa relación de riesgo-retorno. A mayor riesgo, mayor retorno. Y acá, nada, simplemente para los que están viendo en pantalla, el último punto que habla de desvío se refiere a una medida del riesgo del portafolio. También a mayor desvío, mayor va a ser el riesgo. Entonces ahí ven también, el primero tiene un riesgo de 7, 11 y 13. Entonces ahí vemos bien esa relación. Así que nada, esto solamente tiene el costo a la entrada, no tiene costo de salida en caso que necesiten venderlo. Y también pueden entrar a la web, hacen la simulación y... nada, es una compra bastante sencilla. Una forma que a mí me ayuda a ver esto, la diferencia entre el conservador y el crecimiento, a ver si estás de acuerdo, es si uno grafica esto, en el conservador ve una tendencia de crecimiento más leve, y en el crecimiento la tendencia es más fuerte, pero en el medio esa gráfica es como mucho más serrucho, ¿no? Exacto. Y ahí volvemos a lo del estómago. Sí, y el tema de la volatilidad. Exacto. Y qué tanta estómago tengo para soportar esas oscilaciones.
Y otra cosa que iba a decir, nada, esto lo pueden conseguir en la web. Y algo que es muy importante es, yo no tengo que, una vez que yo defino mi perfil de riesgo, o sea, me dio conservador, voy a ir y compro el conservador. Si me dio, por ejemplo, moderado, no es que voy a comprar un poco del de crecimiento y el de conservador, voy a ir directo al moderado. O sea, elijo una de las opciones porque ya contemplan las inversiones con ese objetivo que yo tengo. Bien, una cosa que capaz que no la mencionamos, el perfil de riesgo, cuando voy a invertir la primera vez, me hace este montón de preguntas, digamos, el Exacto. banco por la web y me determina cuál es mi perfil, ¿no? Exacto. En la web encontrás perfil de riesgo, en la parte de inversiones es un cuestionamiento, un cuestionario Bien. nomás, o sea, no hay respuestas válidas o inválidas, simplemente es identificar determinados puntos de cada Sí, uno y va a dar un la resultado. edad, qué parte de tu capital va. Esas preguntas que vos Exacto. Las que hiciste, hablamos hoy. que digamos que es un estándar de la industria, ¿no? Que Exacto. cualquiera que fuera a invertir, o sea, cualquier mecanismo de inversión que está regulado bajo el Banco Central, Tiene que necesita hacer cumplir esas eso. preguntas antes. Exacto. Porque Perfecto. la idea es que lo que tú elijas y lo que tengas en tu portafolio esté acorde con el perfil que tú decís que tenés. Bien. A ver, un caso de uso de estos fondos, por ejemplo, podría ser tener un plan B para mi jubilación, Ujú. pensando que en el largo plazo tengo, no es mi caso, pero si tuviera 20 años, abro un fondo crecimiento y todos los meses le voy poniendo algo de dinero. Abro con 1000 y después le voy poniendo. Exacto. Eso es Perfecto. una buena opción. Un caso de uso como para Ujú. tener un plan B para la jubilación y vemos que los rendimientos son bastante atractivos. Exacto. Y acá cuando hablamos también del tema del estómago y la volatilidad, un punto importante es que van a pasar momentos de oscilación. Nosotros tenemos que estar convencidos con ese objetivo que tenemos para en caso de que, por ejemplo, haya algún acontecimiento como hablábamos hoy, algún tipo de incertidumbre que afecte negativamente a mis inversiones, saber que esto va a pasar Ujú. y no perder ese objetivo de largo plazo, por ejemplo, que es crecimiento sostenido. Sí, eso es re importante. Acá hay un concepto clave que es la diversificación, ¿no? Como Ujú. le decías, que tengo en ese paquetito hay muchas cosas. Y, y siempre que hay un portafolio bien diversificado, que en la historia, si bien en la historia no nos determina el futuro, ¿no? Pero que en la historia cayó, siempre se volvió a recuperar y Exacto, luego la recuperación creció más. exacto. Y ahí es donde viene la psicología de Ujú. decir, no, cayó el mercado, lunes negro y querés Uno se salir a vender. asusta y Exacto, está eso es lo que no hay bien. que hacer. Exacto, porque lo que vos vas a tener ese dinero lo vas a seguir invirtiendo. Puede ser que valga menos hoy, pero no vas a materializar esa pérdida si tú no lo vendes. Exacto. Y tenés esa chance de que después se acomoden las cosas y Que recuperes. siempre en la historia, en un portafolio diversificado, Siempre ha pasó. pasado. Exacto. Perfecto. Bien. Eh, Creo que vamos a pasar, si le parece, a la parte de preguntas, pero antes mientras vamos recibiendo las preguntas y las vamos clasificando, les pedimos, tienen un QR en pantalla, les pedimos si tienen la posibilidad de escanear ese QR, así van contestando una pequeña encuesta sobre qué les pareció estos eventos, a ver si hacemos más o no hacemos más. Y mientras tanto, mientras lo hacen, vamos recopilando entonces las preguntas que nos vienen llegando, que las pueden poner en la parte de preguntas dentro del team y los invitamos también que vayan trasladando sus preguntas, que es un poco la idea, ¿no? Generar este diálogo. Mientras van escaneando y nos pueden ir haciendo llegar las preguntas, aprovechamos también para contarles un beneficio, digamos, que van a tener por el hecho de haber participado de habernos acompañado hoy con el taller, que es la posibilidad de realizar hasta final de este mes una primera inversión dentro del banco sin costo. Nosotros igual cuando mandemos el material de la charla de hoy, se lo vamos a estar dejando ahí anotado también para que les quede registro, para que puedan entender, digamos, la fecha, recordarlo y demás. Pero bueno, como una especie de incentivo y para ayudarlos a dar ese primer paso, nada, queríamos tener esa atención con ustedes por el hecho de acompañarnos y también justamente por la importancia que entendemos que tiene el hecho de ese primer paso, ¿no? Que es el más difícil de todo normalmente. Bien, ¿les parece si les voy tirando algunas de las preguntas que van llegando, que por ahí me vienen tirando el equipo de producción que tenemos enorme? Hay una pregunta que está bien interesante, le están buscando ahí el pelo al gato, ¿no? Que es, nosotros dijimos que, o Nacho dijo que había un activo que era el bono del Tesoro de Estados Unidos, que es un certificado libre de riesgo, y que todo lo demás debería pagar más riesgo, para el certificado libre de riesgo, no, ¿no? La tasa libre de riesgo y que todo lo demás debería pagar un poquito más que eso.
Entonces nos preguntan, ¿por qué un certificado de depósito de Itaú Londres no paga más que la tasa libre de riesgo? La realidad es que, capaz que vamos a ir al ejemplo gráfico. Acá tenemos, ahí va, el ejemplo este. En realidad el certificado de depósito, además de una tasa bruta, llamémosle, tiene costos asociados. Sí, Más allá Lo mismo debe pasar en realidad si vas a comprar el claro. bono del Tesoro americano, Claro, ¿no? bueno, esto es lo de 4,25 creo, pero no la Exacto. conseguís acá en Uruguay a Exactamente, 4,25 exactamente. porque tenés los impuestos. Una cosa es lo que paga el propio título que se emita, ya sea el certificado de depósito o el bono del Tesoro americano, y otra es lo que termina pagando efectivamente o neto, deducidos costos, impuestos y demás. Por eso es que puede haber alguna diferencia ahí en esos términos. Una cosa es la tasa de mercado, que es así, claramente va a ser mayor por el tema de las comisiones que hay, que es la tasa ya cliente, digamos. Claro, perfecto, me quedó clarísimo. Valeria pregunta, ¿Itaú Asset no aplica interés compuesto? Sí, la realidad es que sí. O sea, cuando tú dejas la inversión trabajando ahí, la rentabilidad que va teniendo esa inversión va entrando nuevamente al fondo. O sea, termina engrosando, por decirlo de alguna manera, el fondo. ¿Cómo lo van a ver eso? Va a incrementar aún más en lo que es el valor cuota, o sea, el precio de entrada y salida que se evalúa a diario del fondo. Bien, sí, Valeria preguntaba eso. En términos generales, cualquier instrumento que está parado arriba de algo que paga renta y si vos no recuperás la renta, eso se reinvierte Correcto. y se aplica el interés compuesto. Sería como un plazo fijo enganchado, ¿no? Ahí vas haciendo. Lo mismo sucede también con los fondos en dólares que comentaba Correcto. Leti hace unos minutos. Los 4 casos, o sea, los 3 internacionales y el fondo de Itaú Asset, operan de esa manera. Bien. Josefina, ay, qué gana de contestar que tengo esta, pero no me corresponde. Pregunta, el fondo, porque se me fue acá, el fondo Itaú Liquidez, ¿por qué no podría existir en unidades indexadas además de pesos? La respuesta es que podría. Sí. La respuesta es que podría. Bueno, hubo que dar un primer paso para lanzar un fondo y la opción que se tomó fue justamente que fuera el fondo en pesos, pero no es algo que esté descartado ni mucho menos. Es algo que podría y de hecho, bueno, en algún momento probablemente demos ese paso. Bien, perfecto. Sí, recordemos que en este caso de las letras de regulación monetaria, que es lo que hay detrás de todo esto, es un activo que es en pesos. Correcto. ¿No? Si fuera un activo similar en unidades indexadas, son los bonos de Uruguay en unidades indexadas, las notas, exacto, que tienen un problema también de cierta Exacto. volatilidad, son más volátiles que las letras, varía el precio a lo largo del tiempo, ¿no? El tema de liquidez también. Sí, también, exacto. Bien, sigo entonces con las preguntas. ¿Por qué la rentabilidad neta anualizada baja a medida que suben los plazos? ¿Cuál estábamos hablando? No sé, pero es al revés en realidad, ¿no? Usualmente la rentabilidad aumenta a medida que más tiempo tengo el dinero. Depende de la curva de tasas. Ya, bueno, sí, está. Depende de la curva de tasas. Es verdad. No necesariamente en algunos productos estar más plazo significa tener una mayor rentabilidad, justamente porque tenemos una curva de rendimientos atrás que está asociada con distintos factores, política monetaria, expectativas, etc. Ha pasado en peso. Hoy la rentabilidad de las letras está bastante planchada y para todos los plazos el rendimiento es bastante similar, pero ha pasado que la curva tiene una inversión, un movimiento que de repente a plazos más cortos está más alta y a Bien. plazos más largos está más baja. Bien. O sea, Eso depende. yo lo que digo es, en el corto plazo sé cómo van a estar las cosas, pero capaz Ujú. que a cada 2-3 años no, entonces los rendimientos a cada 2-3 años terminan siendo menores que los que son en el corto plazo. Exacto. Esa es la famosa curva invertida. Que se llama. Exacto. Bien. Tengo otra por acá que dice, estoy invirtiendo en Itaú Asset, el dinero que visualizo ya tiene descontado los gastos de administración y comisiones, ¿no? Sí, es correcto. Bien. Ya lo que está es el resultado, el valor de la cuota aparte, ya está todo incluido. Esta pregunta es linda. En Dolores, ¿puede ser que el banco ofrezca alguna cuenta remunerada en vez de la de certificados de depósito? No sabría. No, en realidad hoy en día las cuentas no te pagan un interés, o sea, por tener el dinero parado o no, por eso están este tipo de instrumentos que te ayudan a rentabilizar esos fondos. Bien. Acá aclaraciones, digamos, que usualmente los bancos, acá me voy del otro lado, no es que tengan tipo políticas distintas por sucursal, sino No, las cosas las sí. hacen a nivel global, Exacto. ¿no? Sí.
Y ojo con las cosas que ven en Instagram, porque no siempre algo con la look and feel del banco que aparece en Instagram con una super publicidad y termina siendo estafa, que es muy Sí, común, que hoy ¿no? estamos batallando contra todos los fraudes. La opción fondos de inversión internacionales, ¿no? Los que vimos de Franklin Templeton. ¿Las ganancias están sujetas a pagar impuestos? No, porque justamente como no hay una distribución de capital, son acumulativos, no están sujetos a pago de IRPF. Perfecto. Sí, eso es una norma que hay en Uruguay, que cuando tengo un activo financiero en el exterior, como es este caso, si no hay un cupón, no paga dinero, yo no traigo dinero para acá, eso no está grabado. Exacto. ¿No? Es lo que se llama acumulativo, que siempre es una buena recomendación. Exacto, y en este caso la venta tampoco. Bien. Tengo otra que dice, ¿dónde puedo informarme con fuentes fiables sobre los riesgos de mercado? Bueno, hay mucha literatura. No sé qué estudió, pero bueno, todos los que estudiamos algo relacionado a economía, o sea, podemos recurrir ahí. Hay algunas páginas que quizás podemos recomendar después. Sí, creo que en términos generales, leyendo la parte económica que nadie lee, digamos, de los portales, uno obtiene esta información, ¿no? Nosotros también en el banco distribuimos informes de mercado. Es correcto. Todas las semanas. Cada tanto también tenemos charlas con Ferrer. Sí. Ferrer, de CPA Ferrer, perdón, la parte de información económica. También invitamos a distintas gestoras de otras compañías de fondos, donde también siempre dan su visión de mercado y bueno, entonces ahí también es gran fuente de información para ver qué es lo que está aconteciendo en el mundo ahora. Sí, en términos generales, cuando uno se mete en el tema, después empiezo también a canalizar como las noticias y verlo, ¿no? Trump, Sí. O sea, Trump presidente, eso tiene un riesgo de mercado y uno aprende a leerlo y es cuestión también de meterse un poco y leer esas noticias de economía que a veces uno las pasa por delante. Cuando nos dicen, la Fed bajó 25 puntos básicos, uno lo pasa para atrás, pero en realidad aplica a nuestra vida como mortales en Uruguay, muy lejos de lo que está la Fed y es lo bueno de meterse en todo esto. Exacto. Sí, nada, es tener interés y investigar. Bueno, tengo una última pregunta por acá que me llega que dice, ¿cuáles son los costos de ingreso y salida de las diferentes inversiones? Ya que no se mencionaron. Bueno. En realidad, lo único de lo que mostramos que tiene costo de ingreso son los fondos internacionales. Porque en el resto ya las tasas que se muestran de plazos fijos, de certificados, es la del cliente y la asset no tiene costo de entrada. Bien, perfecto. Yo por acá no tengo más preguntas, así que nos queda más que agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que la idea es hablar de este tema, generar una conversación, poner el tema arriba de la mesa y que hablemos de estas inversiones. Vimos un montón de instrumentos que están disponibles para cualquiera desde el sitio web, desde el banco y eventualmente algunos de la app, que no lo mencionaste, ¿no? Porque los fondos Franklin Templeton los podría contratar desde la app. Yo lo que les quiero contar es, yo no vengo del mundo financiero ni del mundo de las inversiones. Cuando me metí en el mundo de las inversiones en 2016, que sentí que necesitaba invertir para construir un patrimonio en el largo plazo, y no viniendo de este mundo, en aquel entonces, hace 8 años, no existían instrumentos, literalmente en Uruguay, no existía un instrumento que yo pudiera entrar con poco dinero. Y hoy vimos un montón de opciones que ni siquiera tengo que firmar un papel, lo hago directamente desde la página web, comenzando desde 10.000 pesos, 20.000 pesos, $1.000, que en el mundo de las inversiones es lo que se llama una cuenta minorista y todos podemos acceder a eso. Así que hoy tenemos un montón de opciones, la barrera de entrada ya no es la cantidad de dinero que tenemos, eso ya no está, simplemente lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, tomar conciencia y comenzar a invertir. Las herramientas ya las vieron y son muy sencillas de utilizar. Así que no nos queda más que agradecer que nos hayan acompañado durante este rato. Leti, Nacho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que se hayan sentido cómodos en este rato. ¿Sí? Bien, buenazo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, los esperamos invirtiendo en el sitio web. Gracias.